La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Bendito sea Jehová, el cual nos da todas las ricas bendiciones para que las disfrutemos. Hoy tenemos una gran bendición. Esa bendición la encontramos de cómo alcanzar éxito en la vida, cómo no descender más hacia abajo, sino ir hacia arriba, hacia la hermosa victoria que Dios ofrece al hombre que le honra a través del arrepentimiento, a través de la verdad. Queridos televidentes, no hay otro camino que regresarnos a la Biblia y al Dios de la Biblia. Nadie puede ser una persona victoriosa por dentro si la persona realmente no tiene a Dios en su corazón ni la palabra de Dios en su propia vida. Hay tantos millonarios como el que acaba de causar daño a más de 527 personas y a 60 personas prácticamente allí en Nevada. Cosa tremenda. Un hombre multimillonario causando muerte a tanta gente porque el hombre no tenía paz, no tenía tranquilidad. Porque muchos piensan que la fama, el dinero es el que hace feliz a los hombres. Ni la fama ni el dinero hará feliz a nadie, sino Dios, el que creó al hombre, es el que hace feliz al hombre. Pero el hombre no es feliz porque ha desechado a su creador de su propia vida. No lo quiere para nada. Por eso es que el hombre, aunque sea millonario, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Aunque adquiera fama, poder, nunca el hombre feliz sin Dios y sin esperanza vivirá. Por lo tanto, uno de los salmistas escribe en el Salmo 38, verso 1 en adelante, cuando él reconoce que ha pecado delante de Dios, él reconoce que su vida no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene nada de sosiego. Eso es cuando el hombre ha pecado. El hombre piensa muchas veces, con muchas cervezas que tome voy a solucionar este problema, mas se destruye, más se derriba, más cae en la fosa más profunda. Y por lo tanto, otros dicen, voy a endrogarme. ¿Qué quiero decir con esto de endrogarse? Estoy diciendo que la persona busca toda forma de inyectarse la droga en sus venas o por la nariz o por la boca o de alguna otra forma, pero el asunto es que su vida va de picada hacia abajo. El salmista en este salmo que acabo de citarle, por ejemplo, dice claro, Jehová, no me reprendas en tu furor. Él sabe que ha pecado y que lo que puede venirle es la ira de Dios y puede consumirlo, puede destruirlo. Y por lo tanto clama por misericordia, clama por esa clemencia. Se pone a buscar al Dios, el único con el cual él ha ofendido, ha dañado, pero lo busca para pedirle perdón, para que su espíritu tenga paz, para que su espíritu tenga tranquilidad. Porque él dice claramente, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Ya Dios había comenzado a disciplinarlo para que se volviese al camino correcto, para que se volviera a Dios, al Dios que sabe restaurar.
porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. La mano de Dios estaba ya en contra del salmista. Y él dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado acarrea todos los sinsabores. El pecado es el que trae el dolor, la angustia y hace despertar a Dios en ira. Hace Dios totalmente despertar contra la persona que ha pecado. Mas si el hombre se humilla, mas si el hombre se arrepiente de sus pecados, ciertamente Dios extenderá su misericordia. Dios perdonará a ese individuo. Dios lo alcanzará y lo transformará, hará de él una nueva criatura de utilidad. Por lo tanto, el salmista estaba saboreando los sinsabores de la desobediencia. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos. Había dolor, había mucha angustia en sus huesos. A causa de mi pecado, declara él. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esto es lo que está pasando millones de habitantes en la faz de la tierra. Sienten una carga pesada, la sienten agravada sobre su cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre ellos y por lo tanto no tienen paz de día ni de noche. Pero el salmista ciertamente reconoce que el único que puede sacarlo de esa miseria, puede sanarlo de sus pecados, puede sanarlo físicamente, es el Dios Santo, el Dios poderoso. Nadie más que Él. Porque muchos buscan a los dioses que fabricaron los hombres y que pudieron comprar con el sudor de sus frentes. Pero esos dioses simplemente son muertos. No tienen capacidad para salvar, para dar vida, para dar paz. Aunque le prendas millones de candelas, aunque le hagas todos los rezos y los Padres Nuestros posibles, no te van a responder. Pero el Dios de la gloria, creador y sustentador de todas las cosas, tiene toda la potencia para cambiar al hombre. Búscalo. El salmista reconoció que había pecado, decidió buscar a Dios, aunque ya los azotes de Dios estaban cayendo sobre su propia vida. Él dice, hieden y supuran mis llagas. Se había llenado de llagas, sus huesos le dolían a causa de mi locura. La locura es el pecado que el hombre había estado cometiendo. La locura de su pecado lo ha llevado ahora a sentirse doloroso, espantosamente, sin paz en su corazón. Y por lo tanto él dice, estoy debilitado, molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Nada le es oculto a Dios. Y por lo tanto, dice el salmista, he sido loco, he sido un torpe. No le echó la culpa a Dios, porque hay tantas gentes que lo que hacen no reconocer su pecado, sino que culpan a Dios por su pecado o por sus grandes situaciones malévolas que están sufriendo. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me balearon? ¿Por qué me pullaron? ¿Por qué me garrotearon? ¿Por qué me arrastraron? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Dónde está Dios? Dice que me ama, pero ¿dónde está? Ese es el problema. Estás airado contra Dios. ¿Quién te ama? ¿Quién puede curarte? ¿Quién puede restaurarte? ¿Quién puede darte vida? Es necesario que reconozcas que Dios es todopoderoso y que Él tiene el poder para restaurar al hombre de donde ha caído, levantarlo
y darle vida, darle salud, darle paz, darle alegría. Entonces, ¿cómo está este hombre? Él reconoce, él está reconociendo que para Dios no hay nada oculto, hasta sus suspiros no le es oculto a Dios. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor. Le había llegado una pesada pero terrible debilidad, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Estaba quedando ciego por causa de su propio pecado, porque cuando hay dolor de cabeza, la visión comienza a perderse, la visión comienza a decaer. Pero en este caso el corazón está congojado de este hombre, le está palpitando más de la cuenta y por lo tanto está preocupado, está afligido. No haya que hacer, como muchos de los que me escuchan, no hayan que hacer. Él dice, claro, el salmista, me ha dejado el vigor, mi vigor me ha abandonado y aún la luz de mis ojos me falta ya. Pero yo estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente. Entonces agrega en el verso 18, por tanto confesaré mi maldad, me contristaré por mi pecado. Cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla delante de Dios confesando su pecado, Dios no dejará a ese individuo, a esa mujer abandonada. Al contrario, Dios lo restaurará, lo levantará y le usará para su honra y para su alabanza. Un ejemplo de un estudiante atrapado en el espiral descendente lo vemos totalmente en Lucas capítulo 9, verso 23 al 24. Cuando una persona se encuentra pique, es decir, hacia abajo, que se encuentra esa persona y yendo constantemente hacia abajo, esa persona es porque tiene un nivel del corazón tan enfocado en sí mismo. No quiere hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Dios le dice, ora, mas él no ora. Dios le dice, ve y predica, mas no hace caso. Dice, no tengo tiempo, estoy cansado, me da vergüenza. ¿Qué dirá la gente? Y entonces se enfoca en sí mismo, no hace caso a Dios. Entonces, cuando tiene el nivel del corazón tan enfocado en sí mismo, es entonces cuando toma la escalera cuesta abajo, en vez de seguir subiendo hasta la cima del éxito total, mas no quiere, porque el corazón está enfocado en sí mismo, jamás en Dios. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando la persona no se niega a sí mismo, decide estar en los bailes, donde están los amigos depravados, los impíos, los insensatos, los simples, los burladores, los engañadores, los malos, los bandidos. Ahí quiere estar. Quiere supuestamente, entre comillas, disfrutar la vida, pero no la disfrutará, porque ahí se comete toda clase de pecado y no te dará paz. Ahora, el salmista del cual estábamos hablando, él dijo, voy a confesar mi pecado, me voy a apartar, voy a honrar a Dios, voy a servirle. Esa es la clave para tener éxito. Pero cuando tu nivel, en cuanto a tu corazón, estás completamente enfocado en ti mismo, no en Dios ni en las cosas de Dios, eres un fracasado. Porque Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y se destruyese y se pierde su alma? ¿Qué provecho tendría? ¿Qué victoria o qué éxito tendría esa persona? Ninguna, sino una derrota terrible y espantosa, derrota eterna. Porque el que se avergonzare de mí, dice Dios, y de mis palabras, de éste se avergonzará también el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Él se avergonzará delante de su Padre y delante de sus ángeles se avergonzará de ese que dice ser cristiano, hijo de Dios. Pues no lo es, porque estás centrado en su propia vida. Mas el que se centra en Dios, el que busca a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, jamás será avergonzado. Dios cuidará, Dios protegerá, Dios guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando la persona tiene el nivel de las acciones, es decir, sus actos no son bíblicos, tiene el nivel de las acciones, es decir, de sus actos no bíblicos, que son totalmente no bíblicos, se siente fuertemente tentado a seguir los deseos de la carne en lugar de comprometerse con Dios. Su mente la tiene requinta de pensamientos carnales. Lo enseña claro la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 16 y verso 17. Y Efesios capítulo 2, verso 3, como Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero aquel que está enfocado en sí mismo está pensando en todos los deseos y apetitos que le llegan a su propia carne. Obedece a su carne, pero nunca al Espíritu de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque hay una oposición tremenda, la oposición de la carne. Pero cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, entonces andas conforme al Espíritu, que quiere decir conforme a la verdad de Dios. Y cuando el hombre anda conforme a la verdad de Dios, es potente, es vencedor. Nada lo derrumba, nada lo hace caer al piso. Por el contrario, él derrota constantemente por el poder de Dios que habita en él. Pero cuando no tiene a Dios en cuenta, es un fracasado y va de fracaso en fracaso. En Efesios capítulo 2, verso 3, Pablo dice, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios, que oyendo la palabra de Dios, nos aferramos a la verdad de Dios, nos aferramos al conocimiento expresado en las Santas Escrituras, y por ende hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado la vida, la esperanza, el consuelo, hemos totalmente alcanzado todas las riquezas de bendiciones que Dios ha puesto a través de su palabra, es decir, han llegado a ser nuestras todas las promesas dadas por Dios a nuestro favor. Ahora, por lo tanto, Pablo declara también en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si esa gracia se está manifestando a todos los hombres, debe usted también aprovecharla, debe de asegurarse de esa gracia. ¿Cuál es esa gracia? Es la gracia de Dios, que se está manifestando para salvación a todos los hombres que estén dispuestos a seguir lo que Dios enseña en su palabra.
enseñándonos entonces que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Así es que seremos más que vencedores. Pero si no hacemos caso a lo que Dios nos ordena, iremos hacia abajo. ¿Y cuántos ya van para abajo y para abajo? Algunos tienen pesadillas, sienten que sus almas están yendo a una fosa profunda y oscura. Algunos tienen visiones de demonios que llegan con lanzas a quererlos destruir. Eso significa que están en un peligro horrendo. Busque de Dios, querido televidente. Arrodíllese, pida perdón a Dios. No se levante hasta que tenga la presencia de Dios a su favor. Pídale perdón de todo corazón y persiste en ese perdón hasta sentir que las cadenas del pecado cayeron. Entonces tendrá visiones y sueños diferentes. No soñará que demonios llegan para torturarlo. Todo al contrario, soñará la presencia de Dios a su favor y que usted es un victorioso, un gran conquistador para la gloria de Dios. Por lo tanto, es necesario acatar el consejo de Dios para tener vida. Cuando una persona va en picada hacia abajo, tiene el nivel de las acciones, de sus actos que no son bíblicos, es un haragán, no desea estudiar. Los pensamientos que tiene es el deleite, esos deleites de la calle, con todos los vagos que se encuentran en cualquier lugar. Dice, me iré a pasear con ellos, me iré a deleitar con ellos. Proverbios capítulo 6, verso 9 al 11 nos habla de ese tipo de gente perezosa. Y el capítulo 10, verso 4 de Proverbios, Eclesiastés 11, 4, Mateo 26, verso 26 al 29, y Efesios capítulo 5, verso 15 al 16. La pereza conduce a toda clase de problemas, tanto espiritual, económicamente como físicamente. No sea un perezoso espiritual. Ame a Dios sobre todas las cosas. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es lo que nos dice Proverbios capítulo 6, verso 9. Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Ese es el trabajo del perezoso. Pero el perezoso no tiene paz en su corazón. El perezoso no tiene finanzas en su bolsillo. Desea tener tantas cosas, pero no las logra por perezoso. Y así hay muchos creyentes. Quieren que Dios los sane, pero no quieren orar por ellos solos. Quieren que otros estén orando. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pero ellos ni siquiera un minuto se arrodillan para pedir a Dios. Ese es un gran problema. Debe de persistir en su oración delante de Dios. No sea perezoso. No es que estoy pidiéndole a los pastores que oren por mí y eso me basta. ¿Para qué voy a estar yo orando por mí mismo? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Te dice Dios. Y por lo tanto, si sigues perezoso, así te quedarás para eterna perdición. Escapa, sé inteligente, ama a Dios sobre todas las cosas. No vivas con un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para tu reposo. Debes de buscar la presencia de Dios, porque si no, vendrá tu necesidad como caminante, como pobreza, como hombre armado. Así vendrá tu pobreza. No podrás gozar de la vida por causa de la pereza. Es que yo no siento a Dios, ni la vas a sentir, porque vives una vida perezosa, dice Dios. Y por lo tanto, debes sacar tiempo para orar, para estudiar la palabra. Debes de sacar tiempo para ir a la casa de Dios. Y debes de practicar el consejo de Dios en tu favor y en el favor de todos los que te rodean. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de la boca.
ese también es un perezoso, no quiere hacer nada. Ese que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, dice Proverbios 6:12 y Proverbios 6:13. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia por donde quiera que pasa. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, dice Dios. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, no habrá medicina que lo cure. Será quebrantado de una vez para que se vaya al horno candente de fuego. Mi amigo, no seas perezoso. Clama a Dios y sirve a Dios. Porque en esa actitud de honrar a Dios y servir a Dios, tú serás bendecido por parte de Dios todos los días de tu vida. Ahora bien, ¿qué hay que hacer, pastor? Dejar de ser perezoso. Hay que ponerse a trabajar en santidad. Hay que ponerse a trabajar en la búsqueda de la presencia de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, declara a través de Isaías 55:6. Deje el impío su camino perverso y el inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, que él tendrá misericordia para salvarlo. Yo quiero interceder por usted. Mi deseo es que Dios lo limpie, que Dios lo perdone, que Dios lo restaure, que Dios le dé vida. Ese es el deseo de su servidor y de la iglesia que pastoreo y de todos los creyentes y pastores que habitamos en el mundo. Nuestro anhelo y el anhelo de Dios es salvarlo a usted. Yo quiero interceder por su vida. Oh Dios Santo, mira cuántas personas, Señor, ciertamente siendo tocados y movidos por tu Espíritu ahora. Los pongo en tus santísimas y gloriosas manos para que sean restaurados, limpiados, para que sean personas, oh Dios, que reciban en sus propias vidas los cambios operados por tu poder y que alcancen, oh Dios, las misericordias del siglo venidero y que tu gracia, Señor, jamás se apague en el favor de esas vidas, sino, oh Dios, que también sean lavados con tu sangre preciosa y que los nombres de ellos sean colocados en el libro de la vida. Dales entusiasmo de congregarse, oh Dios, de leer tu palabra, meditar y obedecer en ella. Y por ello, Dios, te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, oh Dios Santo. Muchas gracias por tu gracia, por tu poder y por tu majestad. Ahora, si usted ciertamente se humilló delante de Dios, le pidió perdón a Dios en sus propias palabras, Dios le ha perdonado, le ha limpiado. Y yo deseo que se congregue. Estamos dispuestos a recibirlo en la iglesia, de donde somos pastores, y queremos ser de bendición a su propia vida. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.